Bueno, ahora que más o menos nos pusimos de acuerdo cómo trabajar con átomos, vamos a ir un poco más allá. O sea, vimos cómo está formado cada átomo, vimos que hay átomos diferentes que tienen distintos símbolos químicos y distinta cantidad de protones en su núcleo, que es el Z, que los determina o los identifica, que son la identidad del átomo. Vimos que podían tener distintas cantidades de electrones, dependiendo si eran especies neutras o si eran especies cargadas. Fuimos a la tabla periódica. En la tabla periódica podemos describir todos los elementos hasta ahora conocidos. Y ahora lo que vimos después de eso fue lo que es el enlace químico, cómo se relacionan los átomos entre sí para formar moléculas. Y lo que vamos a ver ahora es justamente cómo trabajar con cantidades químicas que se refieran a esas moléculas. Entonces, vamos a retomar la, ahí va, la presentación con el PDF que tienen cargado en el Classroom. Y recordemos lo que es una molécula. Necesariamente para que sea una molécula tengo que tener al menos dos átomos, que pueden ser dos átomos iguales, como serían las sustancias simples. Ya vimos varias. ¿Se acuerdan que yo escribí en el pizarrón esa palabra fibrón HCl, que es una manera de acordarnos de esas moléculas que están formadas por dos átomos del mismo elemento? Pero también hay elementos que suelen existir eh, eh, unidos, digamos, con otros átomos de ese mismo elemento y, por ejemplo, el fósforo se suele encontrar en la naturaleza unido como cuatro átomos de fósforo y eso es una molécula que está formada todo por átomos del mismo elemento y por lo tanto es una sustancia simple. Y por otro lado tenemos los compuestos, que son las moléculas que están formadas por átomos diferentes, que pueden ser 2, 3, 5. En moléculas mucho más grandes podemos tener 10, 12, y existe una clasificación que, por ejemplo, son las macromoléculas, donde voy a hablar de cientos de átomos. Esas moléculas no las vamos a ver, simplemente se las menciono porque tal vez en algún lado les llame la atención y las vean. Y ya vimos varios ejemplos de moléculas cuando vimos cómo se formaban esos enlaces químicos. Ahora, en esas moléculas suele ponerse los símbolos químicos de los elementos que forman la molécula y un subíndice que indica cuántas veces está ese elemento en esa molécula. Vimos los ejemplos como el agua, el amoníaco. eh, Tienen varios, revisen en los apuntes que tomaron la clase pasada, y si no, en los PDF también van a encontrar varios ejemplos al respecto. Estaba puesto así para poder discutirlo en clase. Ahora, cuando yo tengo una molécula, voy a tener asociada a esa molécula una manera de hablar de la masa de esa molécula o del peso de esa molécula, que va a estar relacionado directamente con la forma en que hablé de las masas o de los pesos de los átomos que las forman. Entonces, voy a tener definiciones de lo que es la masa molecular relativa y absoluta, y voy a tener también la posibilidad de hablar de moles de moléculas, que me dice o que me refiere a una cantidad muy, muy grande de moléculas, 6,023 por 10 a la 23 moléculas, que me va a habilitar a poder hablar de moles de moléculas con la unidad gramo. Entonces, para hablar del peso molecular o de la masa molecular, voy a combinar, ¿sí?, los pesos o masas atómicas de cada uno de los átomos que formen esa molécula en las cantidades que su fórmula química dice. Si ese átomo aparece, ese elemento aparece una sola vez, voy a tomar ese peso molecular únicamente. Si ese átomo aparece dos veces, voy a tomar el peso molecular y el peso atómico, y lo voy a multiplicar por 2 para obtener el peso molecular. Si en una molécula hay tipos de átomos diferentes, voy a usar los pesos atómicos o las masas atómicas de cada uno de los elementos que participen en esa molécula, cada uno de ellos con las cantidades que corresponden. Ahora los dejo en el siguiente video, donde vamos a resolver un ejercicio similar al que tienen acá en la diapositiva, para que se den una mejor idea de cómo trabajar con las masas de moléculas, siempre pensando en estas cantidades que se refieren a moles.